Saludos, jóvenes. Continuamos con nuestro trabajo con las progresiones geométricas. Vamos a mirar ahora que una progresión geométrica es una sucesión de números llamada términos, cada uno de los cuales, a excepción del primero, se obtiene multiplicando el término precedente, o sea, el anterior, por una cantidad fija a la cual vamos a llamar razón de la progresión. Ese número es el más importante en este caso. Razón de la progresión. Cuando hablamos de razón de una progresión es porque vamos a multiplicar. En el caso anterior se llamaba diferencia porque la progresión era aritmética. El término general de una progresión geométrica se encuentra con esta ecuación que está aquí. Esta ecuación me permite encontrar el término enésimo de una progresión. A su 1 por R va elevado a la n menos 1. A su 1 es el primer término, R es la razón y n es el término, la posición del término que me interesa buscar. A su n es el término enésimo. Por ejemplo, nosotros vamos a revisar este caso. Encuentra, nos dice este ejercicio, el noveno término, ese es importante, de la progresión geométrica, de esta progresión geométrica, que nos están dando aquí, 3, 12, 48, 192, etc. Vamos a ver. Revisemos. Vamos a buscar los datos. Los datos que nosotros tenemos son los siguientes. Dice que hay que hallar el noveno término. Ya sabemos que n vale 9. Por lo tanto, el trabajo de nosotros es encontrar A en la posición 9, qué valor está. Eso es lo que vamos a buscar. De esta progresión, cuyo primer término, A1, es 3. Y luego vamos a encontrar la razón R y recordar que la razón, en el caso de las progresiones aritméticas, la diferencia se encontraba restando 2 consecutivos. Es decir, yo tomaba 2 consecutivos cualquiera, lo restaba y eso me daba el valor de D. En el caso de una progresión geométrica, entonces debo tomar 2 consecutivos, pero van a ser divididos. Esos que van a ser divididos, entonces, nos darán la razón. Por ejemplo, aquí vamos a tomar el 48 y lo vamos a dividir entre 12. Eso me va a dar 4. La razón es 4. Si yo divido 12 entre 3 da 4. 192 entre 48 también da 4. Bueno, la ecuación es esta. A en la posición, vamos a colocarlo primero. A su n es igual al primer término multiplicado por R a la n menos 1. A en la posición 9 va a ser igual al primer término, que es 3, y lo vamos a multiplicar por R, que en este caso es 4, y 4 va elevado a la n menos 1, o sea, 9 menos 1. Esto sería, en este caso, 3 multiplicado por 4 elevado a la 8. Nosotros elevamos 4 a la 8, elevamos 4 a la 8, y el resultado sería 65.536. Esto sería entonces 3 multiplicado por 65.536. Bueno, vamos a colocar esto entre paréntesis para verla, se vea más claro. Ese número lo multiplicamos por 3. El resultado sería 196.000. El término en la posición número 9 sería 196.608. Este número es entonces el que iría en la posición número 9 de esa progresión que nosotros tenemos aquí. De esta progresión sería entonces el término número 9. Continuamos con el siguiente ejemplo. Si el término número, el siguiente ejemplo nos dice, si el término número 12 de una progresión geométrica es 118.098 y su razón es 3, ¿cuál es el primer término? Aquí el trabajo es buscar el primer término. Vamos a ver, ¿cuáles son los datos? Los datos son los siguientes. Si el término número 12, o sea, A su n, es igual, una progresión es 118.098 y su razón, o sea, R, es 3. ¿Cuál es el primer término? O sea, ¿quién es A1? Eso es lo que vamos a buscar.
Pero nos dice aquí que n también es 12 porque nos dijeron el término, el término número 12 significa que ese es el valor de n. Nosotros vemos aquí que a sub n es igual a sub 1 por r a la n menos 1. A nosotros nos interesa encontrar esto, a sub 1. Bueno, pues vamos a dividir por quien acompaña a sub 1, que es r a la n menos 1. R a la n menos 1. Esto ya lo podemos simplificar acá, que son iguales. Y vemos que el primer término, A1, va a ser igual a el término enésimo dividido entre R a la n menos 1. Esta expresión me permite hallar el primer término de una progresión geométrica. Bueno, vamos a sustituir y vamos a tener que el primer término va a ser igual a sub n, que sería 118.098, y lo vamos a dividir entre r, que es 3, elevado a la n menos 1. N vale 12, o sea, 12 menos 1. El término 1 será 118.098, lo vamos a dividir entre 3 a la 11. Bueno, pues tome una calculadora y haga la división directamente. Y vamos a tener 118.098 dividido entre 3 a la 11. El resultado de esto nos da 2 tercios. Aquí vamos a tener que el primer término es 2 sobre 3. 2 tercios. Y aquí tendríamos entonces nuestro resultado. Esa sería entonces la razón de la progresión geométrica. Vamos a ver entonces ahora la suma de los términos de una progresión geométrica. Ya vimos la suma de los términos de una progresión aritmética. La suma de los términos de una progresión geométrica, esta recibe el nombre de serie geométrica. Y tenemos dos fórmulas para encontrarlo, dos expresiones. La primera, esta, que sería la suma de los n primeros términos, va a ser el primer término multiplicado por 1 menos r a la n dividido entre 1 menos r. Siempre que r sea diferente de 1. Ahora, si r es 1, entonces aquí vamos a tener que ese n va a ser igual a n por a1, o sea, n por el primer término cuando r valga 1. Esta sería la ecuación a utilizar cuando r vale 1. Esta es la ecuación a utilizar cuando r es diferente de 1. Vamos a ver entonces dos ejemplos. El primer ejemplo nos dice, encuentre la suma de los 10 primeros términos de la progresión geométrica, y aquí nos dan la progresión. Vamos a ver, vamos a encontrar la suma de los 10 primeros términos. ¿Cuáles son los datos? Suma de los 10 primeros términos, n vale 10. Y ese n es lo que vamos a buscar. De la progresión geométrica ya sabemos que A1, que es el primer término, es 3. R, que es la razón, tomamos dos consecutivos cualquiera, y se divide. Por lo tanto, vamos a dividir 24 y el anterior a él sería 12. Razón es 2. Bien, nosotros tenemos aquí la ecuación, la suma de los n términos va a ser igual al primer término multiplicado por 1 menos r a la n dividido entre 1 menos r. Recordad que r es diferente de 1. Vemos aquí entonces, aquí vamos a tener primer S10, que son 10 términos. Primer término, que es 3, lo vamos a multiplicar por 1 menos r, r es 2, a la n, n es 10. Y lo vamos a dividir entre 1 menos r, pero r en este caso es 2. Aquí vamos a tener entonces 3 por esta operación, 1 menos 2 a la 10. Entonces vamos a tener aquí, buscamos 1 menos 2 elevado a la 10, o si usted quiere 2 a la 10 menos 1. Entonces vamos a tener negativo 1023. Recordar que usted podía buscar 2 a la 10 que daba 1024. Lo voy a colocar aquí. 2 a la 10 es igual a 1024. Y cuando digo 1 menos 1024, eso me da negativo 1023.
que es lo que nosotros tenemos allá arriba. A eso era que nos estábamos refiriendo. Entonces, este denominador iría 1 menos 2, que da negativo 1. Esto sería la suma de los 10 primeros términos. Va a ser igual 1023 por 3, 3069 negativo, negativo 3069. Y eso lo estamos dividiendo entre negativo 1. Vemos finalmente que la suma de los 10 primeros términos sería 3069 positivo. Y aquí tendríamos entonces el resultado para sumar los 10 primeros términos de la progresión geométrica que nos están dando allá. O sea, nosotros comenzamos sumando 3 más 6 más 12 más 24 más 48 hasta llegar a la posición número 10. Y esa suma completa me daría 3069. Nos vamos al segundo ejemplo de progresión de la serie geométrica y vamos a tener que la suma de los 5 primeros términos de una progresión geométrica, PG, progresión geométrica, es 2541. Si la razón común es un tercio, o sea, R, encuentra el primer término. Aquí el trabajo de nosotros es encontrar el primer término. Vamos a ver las informaciones primero. Datos. Los datos que vamos a buscar aquí son los siguientes. La suma de los 5 primeros términos, o sea, la suma de los 5 primeros términos es 2541. 2541. Ya sabemos que n es 5. Si la razón común R es igual a un tercio, encuentra el término primero. O sea, ¿quién es A1 en esas condiciones? Nosotros tenemos una fórmula que nos dice que Sn es igual al primer término multiplicado por 1 menos R a la n dividido entre 1 menos R, siempre que R sea distinto de 1. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es despejar. Bueno, vamos a sustituir todo y luego despejamos el término como una ecuación. La variable nuestra ahora va a ser A1. Sn, 2541, es igual al primer término, que no lo conocemos, A1 por 1 menos R. R es un tercio. Y ese un tercio está elevado a la n. N es conocido que es 5. Todo esto va dividido entre 1 menos un tercio. Resolviendo, 2541 va a ser igual al primer término por 1 menos 3 a la 5. Bueno, 1 menos 1 a la 5 es 5, dividido entre 3 a la 5. Vemos que aquí tenemos 3 elevado a la 5. Eso nos daría 243. Entonces aquí tendríamos 243. Y eso va dividido entre 1 menos un tercio. Eso me va a dar 2 tercios. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es resolver ese paréntesis que está aquí arriba. Este paréntesis que está en el numerador, ese lo vamos a resolver ahora. Y luego lo vamos a dividir entre esto para que nos quede A1 con un solo coeficiente. Vamos a ver. Entonces aquí tendríamos 2541. 2541 igual al primer término multiplicado por, vamos a hacer la operación, vamos a colocarla aquí, 1 menos 1 sobre 243. Esto me daría, recordad que 1 es lo mismo que decir 243 entre 243. Y tendríamos 243 menos 1, 242 sobre 243, que sería el mismo denominador. Eso fue hacer una fracción equivalente. Aquí yo voy a tener 242 entre 243. Todo esto dividido entre 2 tercios. Entonces vemos aquí que 242 entre 243 dividido entre 2 tercios, lo vamos a resolver. Como es una división, podemos hacerlo cruzado. Aquí multiplicamos estos dos y tendríamos 242 por 3. 242 por 3.
726. 726. En el denominador 243 por 2. 486. Lo podemos simplificar. Esta mitad de 486, 243. Mitad de 726, 363. Vamos a ver aquí que esto tiene 6,9, esto tiene 6,2, tienen tercera los dos. Aquí vamos a tener tercera de 363, 121. Tercera de 243, 81. Miren que 81. Miren que ahora mi resultado sería 121 entre 81. Entonces aquí vamos a tener que 2541 va a ser igual a 121 sobre 81 por A sub 1. Ahora yo lo que necesito es despejar A sub 1. Voy a dividir entre 121 entre 81. Aquí también 121 entre 81. Mire que aquí yo lo puedo simplificar y me queda el primer término A sub 1 que va a ser igual. Y hacemos entonces esta división. 2541 lo vamos a dividir entre 121. Lo vamos a dividir entre 121 entre 81. Eso nos daría a nosotros 1701. 1701. 1701. Vamos a ver. Vamos a revisar esa división para ver si ese es el valor correcto. Vamos a tener entonces 121 entre 81. Eso nos daría esa cantidad. Y 2541 entre esa cantidad nos va a dar 1701, efectivamente. Entonces aquí vamos a tener ya nuestro resultado. Ahí tendríamos entonces nuestro resultado. Eliminemos esto de acá, que es lo que nos está causando esto. Y ahí tendríamos el otro término de la progresión geométrica. Ese sería el primer término de esa progresión, suponiendo que la razón sea un tercio, por supuesto.